Ok, una de las cosas que hablamos en la videoconferencia anterior fue el resultado de la energía para un conductor, donde simplemente, recordemos que en el conductor el potencial es constante, entonces simplemente era la energía de interacción de sus diferenciales de carga, un medio del potencial por la carga. Y se comentó también que la energía se acumula, o la forma de ver, de deducir dónde se acumula es en los campos. La energía está acumulada en el campo, en cualquier región. O sea, la distribución produce un campo en el interior de ella misma y un campo afuera. Entonces la energía se acumula tanto en el interior como en el exterior, vista por las regiones donde están los campos, pero que en sí la energía es un resultado de la interacción entre cada diferencial de carga dentro de ella, pero se acumulan los campos. La situación es que en general tenemos que la energía electrostática para una distribución es un medio de la integral de el potencial diferencial de Q. Y vamos a considerar el caso volumétrico, que lo he mencionado, es el caso eh, que tiene más sentido en la realidad, porque una distribución lineal y una distribución superficial, pues son casos ideales. Entonces, si fuera un problema de una densidad volumétrica, lo que tendría es esto. Entonces, la situación es la siguiente. El libro, o muchos libros en realidad, saben que la integral es en la distribución, ¿no? Porque estamos hablando de que esta es la densidad en la distribución. Pero los libros, la mayoría suelen hacer lo siguiente. Suelen definir una integral en todo el espacio, pero evidentemente esta función o esta densidad, le voy a poner un asterisco, de manera que esa densidad asterisco es una función eh, seccionada. ¿Por qué? Porque si yo tengo la distribución, aquí tengo una densidad, bueno, podría haber una densidad diferente de cero en la distribución, pero si afuera es vacío, entonces en el vacío, pues la densidad es cero. Entonces esa función que yo le llamo densidad asterisco es una función seccionada donde tengo una densidad determinada, que el problema lo debería de dar o dar información para encontrarla dentro de la distribución. Y es cero fuera de ella, si hay vacío. Entonces, aunque pongamos todo el espacio, al redefinir o al sustituir lo que vale esa función de densidad, que es esta, en realidad lo que me queda es un medio de la integral de la densidad por el potencial, le voy a poner el potencial dentro, en la distribución, más un medio de la integral por cero por el potencial fuera, diferencial de volumen, y aquí sería fuera y dentro, me refiero a la distribución. O sea que lo que hacemos es agarrar este valor. Entonces, esa expresión, aunque aparezca en todo el espacio, la realidad es que la integral solo se va a hacer dentro de la distribución, porque fuera de ella, si hay vacío, la densidad volumétrica sería cero. De igual forma, si yo quiero utilizar esta expresión, lo único que requiero conocer entonces es el potencial. Ahora, el potencial sí puede estar definido, es decir, puede haber una expresión del potencial
dentro de la distribución y hay una expresión del potencial fuera. Ahí quizás esos valores no es que van a ser cero. Potencial puede haber una función dentro y una función fuera. Lo que sí es que la densidad, si estamos hablando fuera de la distribución, la densidad entonces es cero. Ahora, ¿por qué hacer? ¿Por qué utilizar esa expresión de todo el espacio? Porque podemos expresar esa expresión de energía en todo el espacio bajo ciertas restricciones, y eso, pues, Ciro, la deducción la van a encontrar en el segundo video que está. Bajo ciertas restricciones, esto, y lo voy a poner así, no siempre es igual, a un medio, bueno, epsilon 0 sobre 2 la integral de e cuadrado de tau. Entonces, decimos que la primera integral, como depende de la densidad y que la densidad fuera de la distribución es cero, entonces esta que aparece todo el espacio únicamente se va a reducir a esta. Entonces realmente la nomenclatura es un adorno, pero un adorno que suele confundir. Si uso potencial, al final de cuentas la integral solo se va a reducir adentro de la distribución porque fuera la densidad, como lo tengo aquí, es cero. Si uso la otra, y ya voy a especificar a qué me refiero con que no siempre es igual, si uso la otra, en esta de acá, vean que la deducción que pueden ver en el video, la deducción implica que en esta expresión, en la segunda integral, en la que está en la derecha, ya no aparece la densidad. Y claro, arriba lo que me hacía que solo debíamos calcular una integral era justamente la densidad, porque fuera era cero, pero aquí no. Entonces, como no aparece la densidad, entonces aquí sí estamos obligados a hacer dos integrales, o tres, dependiendo de cómo esté el campo. Pero aquí haríamos una para adentro y otra para afuera. ¿Por qué? Porque igual si hay un potencial dentro, podemos hablar de que hay un campo dentro de la distribución y también hay un campo fuera. Pero aquí tenemos que hacer las dos. Y aquí al ver que tenemos que considerar los dos efectos, pues nos está diciendo lo que mencionábamos en la clase anterior, que la energía se acumula en los campos y que no importaba si es el campo dentro o es el campo fuera. Ojo con eso. Entonces, en la del potencial hay que hacer una sola integral, en la otra hay que hacer eh, dos o más, dependiendo de si tengo varias distribuciones concéntricas, como van a ver en los ejemplos. Ahora, ¿cuándo no es igual? Y esta ha sido una pregunta que siempre genera conflicto. Lo que estoy diciendo es que la energía, en lo que vamos a ver, en los problemas que vamos a ver, independientemente de que sean problemas que físicamente puedan existir, y hemos hablado de características, por ejemplo, en distribuciones que son cilindros infinitos, líneas infinitas, planos infinitos, donde físicamente no existe, pero que sí en el papel, y como aquí estamos trabajando considerando ambos casos, entonces esta expresión es la general, la que siempre es válida para cualquier ejercicio, sea uno que
físicamente sea posible o sea un problema que solo sea posible en el papel. Esta ecuación es la válida. La otra no siempre es igual. Ahora, ¿cuándo no va a ser igual? En problemas que yo suelo decir físicamente imposibles. ¿Cuáles son esos? Cualquier problema donde, en realidad lo puedo decir así, donde el potencial, cuando estamos a una distancia muy lejos, que el potencial no tienda a cero, cuando el campo a una distancia muy lejos no tiende a cero. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando el producto de E por, por phi, por el potencial, a una distancia muy lejos, tiende a cero. Y esa es una condición que se establece para poder reducir a esta integral. Entonces, la energía en cualquier caso de los que vayamos a trabajar en la clase es igual a esta expresión. No, la energía no es siempre igual a esa. No puedo decir que la energía siempre va a ser esto. Y esa es una pregunta que suelo hacer eh, en la prueba. ¿La energía es igual a esto? No. ¿Por qué? Porque hay casos en que no, eh, hay casos donde no se cumple. Ahora, que esos casos son los que físicamente no van a ocurrir, bueno, es que al final de cuentas aquí estamos discutiendo problemas infinitos como que puedan existir, aunque en la realidad no. Ojo con eso. Tampoco es que en un problema infinito siempre va a pasar. Puedo tener un problema, por ejemplo, que tenga, tenga un cilindro, que tenga una distribución que sea infinito, que tenga una distribución, digamos, extraña y que el campo fuera sea cero. Y si el campo fuera cero es cero, me va a verificar esta. Entonces, que incluso hay problemas, hay algunos problemas, digamos, un tanto rebuscados, que sean infinitos, de una distribución infinita, pero por el tipo de densidad que se da, de repente el campo fuera de ellos me da cero. Solo pensemos en, en un problema de que fuera un capacitor, que son dos cilindros concéntricos que en uno tengo una densidad de carga QL y en otro tengo menos QL. Al aplicar una gaussiana finita que encierre una porción de un cilindro y otra porción de un cilindro, encontramos que el campo es cero. Ese es un ejemplo bastante simple. Entonces, fuera de la distribución, y fuera me refiero a muy lejos, no quizás en un punto acá, porque, o sea, por fuera me refiero a un punto lejos, no a un punto donde no esté metido, a un punto donde esté en el vacío, sino a un punto en el vacío, pero lejos de ellas. Entonces yo puedo construir ejemplos donde aun cuando sea una distribución infinita, que físicamente no sea posible, pero que al hacer el cálculo me dé un campo fuera cero, o un potencial podría ser también, depende, pero me van a cumplir esta propiedad. Entonces, si me la cumplen, automáticamente puedo utilizar esta fórmula de energía. Si no la cumple, si el potencial se va al infinito o el campo se va al infinito, entonces evidentemente obtengo un resultado erróneo. Ojo con eso. ¿Por qué entonces desarrollar dos expresiones? Bueno, número uno,
Porque si yo quiero utilizar la primera, recordemos que se dijo, ¿no? Tiene que ser el potencial en todo punto. Y ya vimos que aquellos problemas donde podemos calcular el potencial en todo punto son justamente los problemas que por medio de la ley de Gauss encontramos el campo eléctrico en todo punto. O sea que si yo quiero calcular la energía por la primera expresión, tendría que ser un problema donde primero calcule el campo y después calcule el potencial. En cambio, si yo quiero calcular la energía por esta expresión, por la segunda, el campo, digamos que ya sea por un método o por el otro, el campo lo debo encontrar. O sea, eso debo hacerlo sí o sí. Lo que pasa es que si la segunda fórmula es válida, me ahorro un par de líneas de este procedimiento, puesto que no hay que encontrar el potencial, porque lo puedo calcular directamente con el campo, pero siempre y cuando esta expresión sea válida. Si no es válida, pues aquí tendría como única opción esta de acá. Te resalto eso. Lo que tengo marcado en verde, la energía, no siempre. No siempre la energía. Tampoco digamos que tiene que ser para una distribución, que siempre no va a ser válida para una distribución infinita. No, no es eso. Vemos un ejemplo acá donde es infinita y sí se puede utilizar, porque dado que por el tipo de distribución cumple esto. O sea que cualquier distribución que cumpla esto, sea cual sea, entonces van a poder utilizar la fórmula que está marcada en verde para encontrar el trabajo. Perdón, para encontrar la energía. En realidad, me falta una R acá para que sea correcta la expresión. Así. Me falta una R. Porque la situación es que comúnmente el campo comúnmente es una expresión que es proporcional a 1 entre R cuadrado. Comúnmente. El potencial es una expresión que es proporcional a 1 entre, entre R. Entonces, si yo multiplico el potencial por el campo y por un área, que el área, van a ver ustedes en la deducción de dónde sale, el área es proporcional a R cuadrado. Entonces, cuando yo multiplico E potencial de dA, esto es proporcional a 1 entre R cuadrado por 1 entre R por R cuadrado. Entonces, este es proporcional a 1 entre R. Por lo tanto, si R es muy grande, esto va a tender a cero, que es la condición que está. Pero me faltaba poner el R ahí. Entonces, si que el campo y el potencial tienen el comportamiento normal siempre, ahora, ¿qué distribución se comporta de esa forma garantizado siempre? Esferas. En las esferas esto se cumple siempre. Que fuera de ellas el potencial decrece en la expresión 1 entre R cuadrado y el potencial también. En la mayoría de casos, repito, en los casos donde sabemos cuánto es el campo y el potencial en todo punto. Hay problemas que como no sé o no puedo calcular el campo en todo punto, en realidad no sabemos cómo se comportan porque no tenemos la expresión. Pero en aquellos problemas donde hemos calculado el campo y el potencial en todo punto, se comportan de acuerdo a esto y garantizado que en esferas sí va a ser cierta la fórmula de energía mediante los dos lados, ya sea este o este. ¿En cilindros se comporta de acuerdo a esto? No. Hay algunos cilindros, como por ejemplo el caso de arriba, que más bien el cilindro, su campo fuera no es que cambia
inversamente a R cuadrado, sino que el campo fuera de cero directamente. Entonces, vean que un cilindro no se comporta de acuerdo a esto, más sin embargo, esto va a ser cierto porque uno de esos productos es cero. Ahora tampoco quiere decir que no podemos asegurar que en un cilindro o cilindros infinitos la expresión en verde no funciona. Sí funciona en algunos, básicamente en aquellos donde el campo fuera de la distribución, considerando fuera de todos los cilindros concéntricos, el campo me quede cero. Si no, pues él no va a comportarse de acuerdo a esta forma. Vimos más bien que el potencial en problemas de los cilindros más bien es un valor que en el infinito es infinito. Perdón, alguien preguntó algo. Eh, sí, sí, pero podría haber también otro problema donde es que es solo no dejarse llevar por lo de infinito. Por ejemplo, yo puedo poner un problema donde tenga, qué sé yo, dos cilindros concéntricos, ahí los ejes no están, bueno, digamos que son concéntricos, y yo no es un conductor, sino que relleno de material con densidad de carga y tengo alguna densidad, digamos, un tanto rebuscada. Vamos a ver si me acuerdo, creo que era A más B entre R, creo que era algo así. Bueno, no estoy seguro, hay que hacer el cálculo. Pero es una densidad que dependa de ρ. Vean que es infinito, no puedo hablar que es un capacitor porque no hay conductores. Pero se puede dar el caso que cuando calculo el campo afuera, igual me da cero. Entonces vean que agrego otro ejemplo más eh, para ello. Entonces, ¿cuándo se puede usar cuando son cilindros infinitos? Bueno, cuando nos demos cuenta de que el campo fuera de toda la distribución no va a ser cero. Porque si no va a ser cero, lo más probable es que el campo no se comporte de acuerdo a esto. Ojo con eso. Entonces, lo que hay que ver es este producto cuando R es muy grande. Si tiende a cero, se puede utilizar ambas fórmulas de energía. Si no tiende a cero, solo se puede utilizar la fórmula de energía eh, que tiene la densidad y el potencial. En esferas de capacitores es garantizado que es aplicable, sí, pero puede haber otros casos que no sean esos, y pues, estoy hablando de este caso, por ejemplo, donde también se podrían aplicar ambas fórmulas. Más preguntas. ¿No hay más dudas? Bueno, veamos un ejemplo entonces. Eh, Imaginemos que tengo un cilindro infinito de radio A y su eje coincide con el eje Z. Está relleno de un material con una densidad volumétrica de carga que depende de ρ, digamos uno sobre, no, acá indefinido, ρ al cubo, por ejemplo. Me piden calcular la energía de la distribución.
Bueno, independientemente de que todavía no sepamos si es válida la, la fórmula que lleva el campo al cuadrado o la fórmula que lleva el potencial, el campo se debe calcular. O sea que ese es un procedimiento que tiene que hacerse, encontrar el campo en todo punto. Y puesto que estoy hablando, aunque no lo indico, pero lo dije, es un cilindro infinito y la densidad que hay de carga está únicamente dentro de él y es una densidad que depende de ρ, en este caso es ρ cubo, podemos utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en todo punto. Si el cilindro fuera finito o si las densidades que tengamos no dependen de ρ o no son constantes, no se puede utilizar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. ¿Cómo se encontraría? Definición del capítulo 3. 1 sobre 4pi epsilon 0 de dq entre r cubo por r. Lo digo por el problema del examen del primero, del segundo. No se podía utilizar ley de Gauss. Las densidades de repente a algunos les salían cilindros que las densidades dependían de z o dependían de phi. A otros les salían esferas donde las densidades dependían de teta o de phi. Entonces no se podía utilizar la ley de Gauss en esos ejercicios para encontrar el campo. Más sin embargo, algunos lo hicieron y pues los resultados eran ya anticipables. También resalto esto porque posteriormente en el capítulo 10 seguimos trabajando con problemas donde se puedan resolver algunos el campo por ley de Gauss, pero hay que tener claro cuándo se puede utilizar y cuándo no. En este caso sí. Entonces, considero primero una gaussiana, que es un cilindro de longitud L y radio ρ, donde ρ es menor que A en la primera parte. Sabemos que la ley de Gauss y como son cilindros, y creo que esto ya lo hemos hecho varias veces, bueno, el lado izquierdo me quedaría E 2pi ρ por la longitud que le he llamado L. Si le quieren llamar H, pues eso no importa. Igual a epsilon 0, la carga encerrada, puesto que la densidad es variable, tengo que integrar. Esa fórmula y esta otra que también olvidé comentar. La fórmula esta de que la carga es volumen por densidad o área por densidad o longitud por densidad, o sea, densidad por dimensión, solo funciona si la densidad es constante, que fue otro error que varios cometieron en el problema 3 del examen. Creo que se los puse. No pueden hacer esa expresión, carga es eh, densidad por dimensión, o algunos hacen una regla de 3. Bueno, en 200 de repente algunos la explican así, pero esa regla de 3 o esa fórmula densidad por dimensión no funciona o no es válida si tengo una densidad variable. Aquí hay que integrar. Solo que la integral es de volumen, pero sabemos que la integral, la única variable que depende de la densidad es de ρ, entonces en la integral triple ya de una vez hago la integral de ρ, perdón, de z y de phi, que es 2πl. Me quedaría la integral, en este caso desde 0 hasta un valor ρ, la densidad, que es ρ cubo, y lo restante al diferencial de volumen que depende de ρ, que es ρ de ρ. Repito, esto sale de integrar phi y z, y esto, el ρ este de acá, viene del diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Entonces me queda, bueno, el 2pi se va, también el L, me queda E, mando a dividir un ρ. Arriba me queda un ρ a la 4, integro, entonces es un quinto ρ a la 5 menos 0 a la 5, porque hay que evaluar en ambos. Simplifico,
y me queda ρ a la 4 sobre 5 epsilon 0. Bueno, habría que haber comentado antes, no lo hice, pero de que el campo pues va en dirección de ρ por la densidad, ¿no? Y ya tengo el valor entonces para ρ menor que A, para ρ mayor que B. Lo único, y aquí comento porque ya Gauss lo evaluamos, lo único que me va a cambiar es esto. En todo caso, lo único que me va a cambiar es esto. Que en vez de ese ρ sería A, pero el de abajo no se modifica, solo es el de arriba, solo es el ρ que viene de la integral de la carga encerrada. Entonces, directamente el campo puedo decir que es A la 5 sobre 5 epsilon 0 ρ. Bueno, y vean que aquí el campo podemos decir que es como proporcional a 1 entre la distancia, porque depende del ρ. Que si bien es cierto, no es el comportamiento normal, porque normalmente tiene que depender de 1 entre ρ, pero veamos que el campo aquí, y vean que este resultado en realidad no depende del tipo de densidad. O sea que no depende de que aquí coloque una n, un cubo, un 5, un 2 o cualquier número. Para esta densidad siempre voy a tener acá arriba una constante. Para una densidad que ya si ya le agrego algo restando, ahí pues quizás este valor vaya a cambiar. Pero podría ser que para algún tipo de densidad, arriba al integrar me vaya a quedar cero. Pero aquí el campo no se comporta de esa forma. Si el campo depende entonces afuera con la expresión 1 entre ρ, lo que va a ocurrir es que el potencial dependa de un logaritmo afuera y el potencial a una distancia muy lejos se va al infinito. Entonces, en este caso, podemos ya anticipar que esto no se va a cumplir. Entonces, eh, esta expresión, lo que tengo en verde para calcular la energía, no va a ser válida. Claro, alguien puede plantear la, la integral y de todo lo demás, pero obtiene un resultado diferente. Bueno, debemos calcular entonces el potencial. La situación es que en realidad no es necesario el potencial en todo punto, porque recordemos que aunque nuestra integral diga todo el espacio, en realidad recuerden que se reduce solo adentro, porque en la otra parte la densidad, como es vacío, va a ser cero. Entonces, en realidad, si es con fines de determinar energía, el potencial me interesa adentro, no me interesa afuera. Entonces solo calculo eso, no hace falta, a menos que lo pidan, calcular el potencial para R mayor que A. Entonces simplemente digo para R menor que A. Y lo que voy a tomar es, tengo el cilindro, recuerden que se establece una diferencia de potencial entre un punto que está en la región donde quiero el potencial y un punto en el lugar de referencia. Entonces, en este caso, el primer punto está a una distancia ρ, el segundo está a una distancia ρ0. Y yo lo que voy a calcular es la diferencia potencial entre esos dos puntos.
Y creo que esto es algo que varios han estado preguntando y de repente lo voy a resaltar, aunque ya fue un tema incluso bueno, que ya lo estudiaron. Cuando ustedes plantean la diferencia de potencial, ustedes dicen el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial igual a menos la integral. En realidad lo que tienen que ver es que si su expresión del campo cambia entre esos dos puntos, y aquí pues es evidente que cambia. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el interior, en en esta parte, el campo tiene una expresión, o sea, aquí, mientras estamos en R, en Rho menor que A, el campo, ¿cuánto quedaba? Es Rho a la 4 entre 5 epsilon 0. Y ya después, cuando estoy fuera, afuera, el campo, la expresión es A a la 5 sobre 5 epsilon 0 Rho. Entonces, puesto que el campo cambia entre dos puntos y es una integral entre este que es el punto inicial y este que es el punto final, entonces debo partir mi integral porque el campo no es o no tenemos la expresión entre los dos puntos. O sea que para calcular el potencial en el interior requiero la expresión del campo en este ejercicio, tanto en el interior como en el exterior. Si ya, por ejemplo, quisiera calcular el campo en el exterior, yo pondría mi punto Rho acá y el recorrido que hago es entre este punto inicial y el punto final. Claro, uno de los puntos se debe tomar en la región donde quiero el potencial, el otro de los puntos se toma en la referencia. Entonces, para calcular el potencial fuera, solo requiero realmente el campo fuera, porque ni siquiera mi integral de línea va va a tomar puntos en la región dentro. Creo que es algo que han estado preguntando bastante. Otra pregunta que puedo hacer es, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes plantean el potencial así? ¿Qué pasa? Si usan, si usan la definición del capítulo 5 para encontrarlo, ¿a qué valor, a qué respuesta llegaría? En todo caso, mi punto final es el potencial en un valor ρ sub 0. El punto inicial es un valor ρ, donde evidentemente resaltamos que ρ es menor que A. Y esto es igual a menos la integral, y aquí debo partirla. Primero voy desde el punto inicial, que es ρ, hasta A, y ahí debo calcular o debo colocar la expresión. Perdón, es diferencial de línea, puse área, es línea acá. Rho a la 4 sobre 5 epsilon 0. El campo va en dirección de R, en dirección de Rho, el campo va en dirección, el diferencial de línea va en dirección de Rho. Al hacer el producto punto, pues solo me queda un D de Rho. Luego menos, integro ahora desde A hasta un Rho sub 0. El campo ahí vale A a la 5 sobre 5 epsilon 0 Rho. El campo va en Rho, el diferencial de línea también. Entonces solo me queda esto. Y recordar que en el caso de los cilindros, ese valor de referencia se define para que el potencial ahí sea cero. Por lo tanto, el potencial en cualquier punto
en el interior. Bueno, aquí se le puede poner el igual, menor o igual, puesto que el potencial es continuo. Es la integral, que aquí sería, bueno, el negativo se va. Nos quedan 1/25 epsilon 0 a la 5 menos rho a la 5 más a la 5 sobre 5 epsilon 0 logaritmo natural de rho 0 sobre A. Y claro, el potencial va a depender de rho 0 y no hay ningún problema. El potencial en el exterior para calcular la energía no me interesa y pues no lo voy a calcular. Entonces, si ahora vamos a la energía de la distribución es un medio de la integral de la densidad por el potencial en todo punto, aquí sería en cualquier rho, diferencial de volumen. La densidad, vean que depende de rho. En este caso es, déjenme ver, sí, rho al cubo. El potencial depende de rho. Entonces, como es una integral de volumen, podemos usar la misma idea que utilizamos en el caso de calcular el campo. Simplemente decir que ya integré con respecto de phi, pero en la integral de z hay un detalle, que como estamos considerando un cilindro infinito, si me piden la energía de todo el cilindro, pues tiene sentido que sea una energía infinita, puesto que el cilindro es infinito. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea que cuando integro z, la integral de z, si es de toda la distribución, va a dar infinito. Entonces aquí, para evitarnos ese detalle, eh, debería decir el ejercicio, calcular la energía de una porción. Te voy a poner de longitud h. Si no dice eso, la respuesta tenía que ser infinita. La energía es infinita y tiene sentido que sea esa la respuesta. Entonces, en este caso estamos diciendo que vamos a calcular la energía en una porción de longitud h. Por lo tanto, mi integral de volumen es 2pi, que es la integral de phi, h, que sería la integral de z, y solo me quedaría la parte del diferencial de volumen que depende de rho, que es rho de rho. Entonces, la energía es igual, puedo sacar el 2pi, puedo sacar el h, le puedo poner aquí la energía de una porción de longitud h. No le pongo L porque ya usé L para calcular el campo en la gaussiana. Entonces solo me queda la integral de rho cubo, la densidad por el rho, que daría en todo caso un rho a la 4. Integro la distribución en toda la distribución el rho va entre 0 y A, y solo haría falta cambiar el potencial, que es todo esto. Recordemos que rho 0 es una constante, por lo tanto todo esto es constante.
Y lo que me faltaría en todo caso al final es el diferencial de Rho. Pero veamos esa diferencia. Si me piden entonces la energía de la distribución, para este ejercicio la energía de toda la distribución sería infinito. Para una porción de longitud h, pues la única diferencia es que quedaría en función de h. O alguien puede decir también la energía por unidad de longitud y se refiere a lo mismo. Es igual a U sub E entre H. Es decir, la energía de una porción de longitud H dividido entre H, de forma que la energía por unidad de longitud sería joules sobre metro. También lo pueden pedir así. O incluso podríamos hablar también de una energía por unidad de área. Esto normalmente lo piden así, energía por unidad de área o por unidad de longitud, cuando tenemos una dimensión que es o que va a producir que nuestra energía se haga infinita. Preguntas hasta ahí. Quizás la pregunta que pueden hacerse la mayoría es que, bueno, la respuesta depende de rho sub 0, sí, y no hay ningún problema. Se sobreentiende que rho sub 0 es un valor para el cual el potencial vale cero, pero que es un valor que tiene que estar ubicado fuera de todas las distribuciones. Preguntas. Sí, la energía podría dar cero. Puede ser, imaginemos que sea una distribución bastante rebuscada, pero como al final de cuentas esto es una integral, en este caso no, porque depende de rho, o quizás, déjenme buscar, no, sí, recuerden que eso es una integral, que va a depender de rho cero, no importa, porque al final de cuentas la integral en realidad, los términos que afectan la integral, pues es la densidad y la dependencia de rho. Entonces, al ser una integral que no tiene ningún tipo de restricción, puede ser un valor negativo, puede ser un valor positivo o inclusive puede dar cero. Ahora, de poder, puede dar cero. Pero sí tenemos que construir un ejemplo un tanto rebuscado, que creo que en uno de los exámenes hay un problema así. Pero no recuerdo bien cuánto era la densidad. Pero de poder podría en un problema dar cero. ¿Más preguntas? No hay duda. Bueno, si no hay duda entonces nos vemos el lunes.